Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro espacio abierto al aprendizaje de la semana 4. Si me pueden escribir en el chat si me escuchan para que veamos que todo está correcto y con esto ya podamos nosotros empezar. Si me logro escuchar bien, subiendo otro poquito. Listo. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bien, vamos a iniciar. Les platico cómo tenemos estructurados nuestros espacios abiertos al aprendizaje. Ya estamos en la última semana de nuestro módulo 5. Esta semana le llamamos semana de integración porque nos permite conjuntar todos los conocimientos que hemos llevado a cabo y hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestro módulo número 5. Es el momento de aplicarlos, ¿verdad? Por eso incluso muchos de los recursos que ustedes van a ver en la plataforma son recursos que ya han visto a lo largo del módulo. Entonces es importante tomar en cuenta eso, que es el culmen de toda la adquisición de todos los conocimientos que hemos tenido. Los días miércoles, como es el día de hoy, pues nos dedicamos a compartir conocimientos relacionados con las actividades que tenemos que llevar a cabo, que en este caso es nuestro proyecto integrador, y los días viernes nos dedicamos a la aplicación de los conocimientos. Vamos a hacer hay unas actividades todavía como de cierre, entonces vamos a dejar un momento especial para el día viernes. Entonces, pues vamos a iniciar. Primero, pues vamos a repasar un poco. Hemos estado viendo desde el inicio que trabajamos con la argumentación, que es un tema en el cual pues comúnmente nos vemos involucrados todos los días, pero vamos a empezar primero sobre qué es la argumentación. La argumentación es el mecanismo a través del cual se sustenta un punto de vista en un discurso oral o escrito, con la intención de persuadir a los interlocutores para que asuman una postura como válida y se adhieran a ella. Estamos hablando que tenemos una idea, tenemos algo que compartir, y entonces de alguna manera nosotros para compartir esa idea trabajamos con un discurso oral o escrito. He aquí la justificación de comúnmente siempre las dos actividades que van acompañadas en cada una de nuestras actividades integradoras que dice, desarrolla un ensayo, escribe un texto argumentativo y al final comparte un audio donde justifiques tus argumentos o la importancia de por qué es necesario incluir diferentes disciplinas o áreas de conocimiento. Entonces, siempre trabajamos con esta parte porque sí es importante saber cómo podemos estructurar un texto escrito y de igual manera, cómo también podemos utilizar argumentos para que en la parte oral nosotros incluyamos aquellas ideas que van a apoyar lo que nosotros estamos proponiendo. Con la finalidad, no vamos a decir que la argumentación es para manipular a las personas, sino que tenemos una idea y en este punto ético, pues tenemos una idea que queremos compartir, que consideramos sumamente importante, necesaria para pues cambiar algo, tener alguna idea diferente, ¿no? También tenemos que ver en qué textos nosotros podemos argumentar, que es parte de lo que hemos trabajado en este módulo. Los textos argumentativos circulan en contextos muy variados y esto hace que algunas de sus características presenten variaciones, pero digamos la esencia de compartir argumentos, ahí está. Los hemos trabajado lo que son en los ensayos, en las reseñas críticas, en artículos reflexivos, en monografías, sobre todo aquí los hemos trabajado en ensayos. En ensayos con nuestra estructura, introducción, desarrollo, conclusión, compartir las preguntas de investigación, no, perdón, compartir las fuentes de consulta. Y de esa manera hemos trabajado con los ensayos, donde en la parte del desarrollo, pues hemos compartido 1, 2 argumentos, no sé, el apoyo a las ideas de cuando leímos
el texto, la lectura en la época de Internet, las disciplinas, áreas de conocimiento, digamos, lo más fuerte va en la parte del desarrollo dentro de un ensayo. También lo podemos trabajar en los artículos de opinión. Esto está enfocado sobre todo en la parte del periodismo, cuando nosotros trabajamos con un texto donde se presenta una problemática, damos argumentos a favor, argumentos en contra y posibles soluciones. Eso, como les digo, pues está enfocada más al periodismo. Y, por ejemplo, en la parte de derecho, que hemos trabajado con esta parte de derecho cuando hablamos de la legislación de las drogas, la legislación de la marihuana, y las hemos trabajado, se pueden trabajar, por ejemplo, en secuencias, tutelas o derechos de petición. A ver, tengo aquí una pregunta. En la actividad del proyecto, mis argumentos finales, ahí nos trae un documento, ahí nos trae un documento, las respuestas, las 3 preguntas las contesté mediante lo que yo sé, lo he visto y he visto sobre mí, ¿estaría bien así o cómo? Ahí no entendí. A ver, ahorita que voy a explicar el proyecto, al final que termine de explicarlo, Flor María, me dices si quedó claro, porque estoy viendo que te estás refiriendo al proyecto. Entonces, voy a explicarlo y si al final todavía tienes una duda, entonces volvemos a reestructurar la pregunta, ¿te parece? Ahorita vamos con esta parte y voy a explicar lo que es el proyecto, pero antes necesito compartir estos puntos, ¿no? Porque es un repaso que estamos haciendo. Ah, sí, ahorita que lo explique, al final me dices si continúas con la duda o ya logré aclararla o te la amplié. ¿Ok? Bueno, entonces hablábamos de los textos en donde argumentamos. También hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos no son totalmente textos argumentativos, sino que se pueden apoyar de otro tipo de textos, como puede ser la parte de la exposición, la narración, la descripción. Así que sí, en su gran totalidad o en un 90% estamos hablando de la argumentación, pero se pueden apoyar de otra forma de compartir información, de compartir opiniones, etcétera. ¿Qué tipos de argumentos nosotros podemos utilizar? Pues podemos utilizar argumentos de autoridad cuando ya tenemos una experiencia en una investigación o nos hemos vuelto especialistas en el tema de la gastronomía mexicana o en el tema de las estadísticas o sobre las finanzas personales. Entonces ya nosotros, al ser especialistas en estos temas, podemos compartir esos argumentos de autoridad que permiten tener conocimiento y obviamente compartir. ¿Qué otros argumentos podemos utilizar? ¿Qué otras herramientas podemos trabajar con los argumentos para esta parte de lograr el objetivo que tenemos con un argumento? Pues pueden ser datos y hechos. Cuando compartimos, por ejemplo, alguna cifra, cuando decimos comúnmente en un 80% los adolescentes tienen por lo menos 2 o 3 redes sociales y hacen uso de ella todos los días, ¿no? Entonces, estamos compartiendo nuestros porcentajes que de alguna manera ayudan a tener más claro, en este caso, en la parte de la comunicación virtual, que es lo que vimos también en la sesión pasada. Hechos, cifras, comparaciones que a veces también nos permiten tener mayor claridad cuando decimos cuál es la cantidad de basura que nosotros generamos en un mes, por ejemplo. Si yo digo un número, posiblemente no queda tan claro, pero si yo ese número digo, es comparable, la cantidad de basura que nosotros generamos es comparable a llenar el Estadio Azteca en un mes, no sé, a lo mejor no es lo mismo, pero si lo comparamos de esta manera, queda más claro, obviamente, lo que nosotros queremos decir. Entonces, bueno, es parte también de lo que hemos visto. No perdamos de vista también que nosotros siempre debemos de recordar que todo argumento se compone por premisas que nos llevan a conclusión. En esta semana número 4 ya es algo que debemos de saber, porque sabemos que las premisas no son ideas sueltas, sino simplemente no son palabras sueltas, sino son ideas completas que nosotros estamos trabajando
y que me llevan a generar una conclusión, a inferir una conclusión, y obviamente dentro de la conclusión yo tengo que incluir esas premisas que me llevan a concluir aquello que yo estoy mencionando. Como cuando yo estoy diciendo, tengo una idea a lo mejor sobre cómo deben de ser los médicos, personas preparadas, personas que no le tengan miedo pues a la sangre o que tengan siempre una preparación constante, que sean solidarias, humanas. Entonces este conjunto de ideas me va a permitir al final yo completar mi imagen de lo que es un médico, ¿no? Entonces un médico es una persona solidaria, una persona preparada, que en capacitación constante. Entonces yo dentro de la conclusión incluyo esas ideas que yo logré obtener, leí, de alguna manera obtuve ese conocimiento y que fueron mis premisas, ¿no? Entonces, bueno, no perdamos premisas que nos llevan a conclusión y conclusión que debe incluir lo que son las mismas premisas. Dentro de este proyecto integrador se nos pide realizar lo que es un ensayo. Vamos a ver los 5 pasos para poder realizar un ensayo y vamos a ver cada uno de ellos para que nos ayude a realizar esta parte que es la parte culminante dentro de nuestro proyecto. Primero, el paso número 1, tenemos que hacer un análisis. Hacernos todas las preguntas necesarias sobre el tema, ya que vamos a definir bien cuál es el tema que nosotros queremos trabajar. Ya nos dice, posiblemente la indicación nos diga que podemos seguir trabajando con el tema de la legalización de las drogas, ya que es un tema que hemos trabajado a lo largo de nuestro módulo, o bien que podemos trabajar con un tema nuevo. Si es así, tenemos que definirlo muy bien y como ya hemos visto con anterioridad, también delimitarlo. No podemos decir que vamos a hablar de la contaminación si no hay contaminación auditiva, del agua, del suelo, visual. Entonces, abarcaríamos mucho y posiblemente el conocimiento que queramos compartir no se dé por hacerlo tan general. Cuando nosotros logramos delimitar lo que es un tema, podemos aterrizar muy bien en lo que queremos nosotros, obviamente, compartir. Luego, un borrador, pero antes de eso tenemos que planificar cuáles son las rutas por las cuales vamos a obtener el conocimiento, como quien dice, vamos a hacer nuestra investigación. Si yo me voy con la parte de la legalización de las drogas, pues estoy muy enfocada sobre todo a la parte del derecho. Posiblemente sea más fácil para mí, pues, revisar las bibliotecas digitales que se me ofrecen en Prepa en Línea CEP o alguna biblioteca digital que esté en la plataforma que me presente libros sobre legalización de las drogas. Entonces yo tengo que explicar, bueno, yo voy a consultarte biblioteca donde vienen libros especializados sobre la normatividad en legalización de las drogas a nivel mundial. Entonces tengo que decir qué pasos voy a seguir para obtener la información. Ahora sí, ya que yo tuve mi tema, lo delimité, sé bien dónde voy a buscar la información, voy a empezar a hacer mi paso número 2, que viene siendo mi borrador. Voy a tener toda mi lluvia de ideas, donde yo, de acuerdo a mi tema y mi delimitación, demuestre qué es lo que yo encontré. Si yo voy a hablar de la contaminación auditiva, posiblemente tengo que hablar primero de qué significa, características, cómo se aplica, cuándo es considerada cuándo un sonido es considerado que ya forma parte de una contaminación auditiva, cuál es la cantidad de audio que nosotros deberíamos de lograr escuchar con toda claridad sin que nos afecte. Entonces, todo este tipo de cuestiones y nuestra lluvia de ideas la tenemos que llevar a cabo. Ya que tenemos todo eso, pues lo debemos de ordenar, organizar, jerarquizar qué va primero, qué va después, y obviamente así paso a paso hasta que digamos con qué vamos a terminar. Esto nos va a permitir iniciar con nuestro borrador del ensayo. Esto quiere decir nuestra propuesta. Por lo cual, nuestro ensayo tiene que cumplir con una estructura que viene siendo nuestro paso número 3. En esa estructura, el ensayo pues debe de cumplir con lo que hemos visto a lo largo del módulo. Una introducción, un desarrollo, una conclusión y unas fuentes de información.
donde la introducción sea como una invitación o como un comentario de qué es lo que vamos a poder encontrar en el ensayo. Y esto permitirá que también el lector que pueda ver esta parte, pues se motive a pues leer lo que es el ensayo y a continuar. Porque la parte del desarrollo es donde llevamos lo que conlleva mayor investigación. Si me pide dar respuesta a preguntas, yo las coloco. Si me pide que antes elabore unos argumentos y esto los incluya en el ensayo, los debo de incluir. Entonces, el desarrollo es lo que conlleva mayor investigación y digamos el culmen o las ideas que yo quiero compartir y que quiero que queden muy bien asimiladas en el público que está leyendo mi ensayo. En la conclusión, pues es el cierre de las ideas. Yo puedo concluir con alguna frase o retomar como un tipo de repaso de las ideas más importantes así de forma muy breve o con pequeñas o brevísimas palabras. O puedo cerrar con alguna invitación, con alguna motivación o con alguna pregunta. Y siempre es importante, como hemos dicho, mostrar veracidad, que nuestra investigación ha sido válida, que realmente hemos consultado fuentes de consulta que nos aportan conocimiento, por lo cual la última parte de la estructura del ensayo son las fuentes de información. Y como sabemos, pues aquí en Prepa en Línea CEP trabajamos compartiendo las fuentes de información en formato Chicago, que es lo que hemos visto desde un inicio. Acuérdense que hemos compartido que pueden ustedes utilizar buscadores académicos como puede ser Redalic y que Redalic, cuando ustedes ya han seleccionado algún artículo, alguna fuente de consulta, les puede mostrar cómo se cita esa fuente de consulta en formato Chicago. Entonces, es importante que en este punto compartamos las fuentes a las que hemos nosotros acudido. Vamos a pasar a nuestro paso número 4, que viene siendo la parte del título, que aunque es lo primero que nosotros leemos en un ensayo, es lo último que deberíamos de hacer como sugerencia, ya que al final, cuando ya hemos estado empapados de todo el conocimiento, cuando ya lo hemos compartido, entonces es cuando nosotros podemos ser más objetivos en lo que es compartir un título o redactar un título que realmente, pues sí, cumpla con el objetivo de mi ensayo, llame la atención, sea un gancho también para que mi público lector pueda leer mi ensayo. Aquí la sugerencia es escribir 10 títulos totalmente diferentes, pero que tengan relación con el tema del ensayo, compartirlos con alguien o con varias personas para que puedan elegir aquel que les llame más la atención en relación a lo que nosotros les comentamos va a tratar nuestro ensayo. Y con esto podríamos encontrar pues el título para el ensayo más indicado. Vamos con nuestro último paso, que sería la lectura. Y aquí me detengo porque en un proceso de escritura nosotros cumplimos con 3 fases de forma general. La preescritura, que es nuestra preparación, la escritura, que es cuando ya escribimos lo que es el ensayo, pero la posescritura viene siendo donde encontramos, yo lo diría, nuestras áreas de oportunidad, donde podemos volver a leer nuestro ensayo, donde podemos encontrar errores, que vienen siendo nuestras áreas de oportunidad, agregar información, quitar información, en fin, terminamos de pulir el ensayo para lograr sacar un ensayo que sea de nuestro gusto y que cumpla con lo que nosotros queremos. Con esto tendríamos los 5 pasos para poder realizar lo que es nuestro ensayo. Con la finalidad de terminar de completar lo que tenemos que hacer en el ensayo, vamos a ver lo que es un video. Y ahorita me regreso a esta parte, pero pues para completar la información. Así que vamos a ver y escuchar lo que es este video. ¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy te tengo una pregunta de la cual ya sé la respuesta. No sé si alguna vez te ha ocurrido que tu profesor te dice algo como lo siguiente. Bueno muchachos, antes de dar por terminada la clase, les encargo para mañana un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, el verdadero problema cuando te encargan estas tareas es que muchas veces ni siquiera el profesor sabe qué rayos es un ensayo. Y si te atreves a preguntarle, lo más probable es que te conteste: pues investigue, Gutierritos, investigue. Así que para darle solución a este problema, el día de hoy vamos a hablar de qué es y cómo se escribe un ensayo.
Y antes de que quieras todo emocionado empezar a escribir tu ensayo, tenemos que dejar bien en claro qué es. Porque un ensayo es un texto en el que vas a estudiar y analizar un tema, pero también vas a dar tu opinión fundamentada. Esto de fundamentada es porque no se vale nada más opinar por opinar y decir, ah, el color rojo me cae gordo, pues porque apesta y ya. No, tienes que tener algo que sustente tu opinión, ¿ok? Además, los ensayos suelen ser textos breves, textos de un par de páginas a lo mucho. Sin embargo, en la literatura universal es común encontrar ensayos largos, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es uno de los ensayos más célebres en la literatura mexicana. También es importante que antes de empezarlo a escribir tomes en cuenta la estructura que este va a tener, porque los ensayos deben de llevar siempre en el mismo orden introducción, desarrollo y conclusiones. No se vale comenzar por las conclusiones o por el desarrollo y luego quererte regresar a algo que te saltaste. En la introducción, que es lo primero que vamos a escribir, debemos de plantear cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es importante. Esta última parte tiene mucha relevancia porque si bien tú puedes escribir un ensayo del tema que tú quieras, lo ideal es que sea de un tema de relevancia. Yo podría escribir un ensayo, por ejemplo, sobre la viscosidad de los mocos, pero eso no significa que mucha gente se vaya a interesar por leer mi ensayo. Luego vamos a escribir el desarrollo, que es donde debemos de plasmar toda la información que conocemos al respecto del tema, lo que investigamos, citas textuales, gráficas, todo lo que sea necesario, lo vamos a colocar ahí para que al último, cuando escribamos nuestras conclusiones, que es donde vamos a poner nuestra opinión sobre el tema, la podamos sustentar con la información que pusimos en el desarrollo. Sé que todo esto que te acabo de explicar puede sonar un poco redundante, pero es en serio. Muchas veces comenzamos todos emocionados con las conclusiones y decimos, ¡ay, es que este está bien padre! Porque sí, que este... bla, bla, bla", y luego nos vamos al desarrollo y a veces la introducción ni siquiera la escribimos. Y ahora sí vamos a mencionar 5 consejos que yo te puedo dar para que escribas un ensayo de calidad. El primero es que tengas bien delimitado cuál es el tema del que vas a hablar. Seguramente si te lo dejaron de tarea, ya tienes delimitado el tema. Pero puede que no, o puede que te lo hayan dejado de tema libre, o que lo estés haciendo por alguna otra razón. En estos casos es importante que tengas bien delimitado cuál es el tema del que voy a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos abarcar temas generales de los cuales nunca terminamos de hablar. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un ensayo sobre política, hay infinidad de cosas que yo puedo decir sobre política y jamás terminaría de abarcarlas todas. Debería de enfocarme, en todo caso, en decir, bueno, voy a hacer un ensayo sobre política mexicana del siglo XXI. Ah, bueno, ya voy enfocado en algo, que sigue siendo un tema bastante amplio, pero ya voy enfocado en una cosa en especial. Además es importante que, si se puede, elijas un tema del que ya tengas una idea o te estés formando una idea, porque si apenas durante la investigación te vas a empezar a formar una idea del tema, es probable que cuando termines de escribir tu ensayo ya ni siquiera estés de acuerdo con tu propia opinión o que puedas cambiar adelante con el tiempo. Entonces, lo ideal es que ya tengas una noción del tema del que vas a hablar. El segundo consejo es precisamente que investigues bien antes de escribir. No nada más que digas, ah, bueno, ya conozco el tema, venga, y me pongo a explicar lo que sé. No, es importante que investigues, que busques en varias fuentes de información, que busques a autores que ya han hablado de ese tema y si hay otros ensayos de lo mismo, que también investigues en ellos. Este segundo consejo va de la mano con el tercero, que es el hecho de que debes de agregar citas de otros autores en tu ensayo. Esto no tiene la finalidad de ganar espacio y decir, bueno, pues ya maté 5 renglones con la opinión de fulanito. No, esto es porque le va a dar fuerza y fundamento a tus opiniones el hecho de que las acompañes con otros autores expertos en el tema o más conocedores que uno que opinen igual que tú. No todos podemos ser expertos en todo, pero sí podemos autocomplementar nuestra información y nuestras opiniones mutuamente. Si encuentras autores que opinen igual que tú y que fundamenten tu opinión, adelante, úsalos. Es un recurso que te va a servir mucho. El cuarto consejo es que si vas a utilizar información numérica o cuantitativa, la plasmes también en gráficas o tablas, porque esto ayuda al lector a visualizar mejor la información que estás dando. No es lo mismo que te digan que en México hay cerca de 130 millones de habitantes y en China no sé... No, te pierdes con los números. En cambio, si ves una gráfica que diga así hay de habitantes en México y así hay de habitantes en China, bueno, es más clara la diferencia y podemos ubicarlo mejor. Esto sin mencionar que el mismo lector se va a cansar menos porque no va a tener que estar buscando la información en medio de los párrafos, sino que la va a tener toda reunida en un solo lugar de donde va a ser fácilmente extraíble. El quinto y último consejo que te puedo dar es que tengas bien clara la diferencia entre datos y opiniones.
Esto puede sonar elemental, pero es importantísimo. Recordemos que los datos son información concreta, hechos inamovibles, que ahí están y no dependen de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Ahí está y así es. La opinión es precisamente lo que tú crees y ahí sí es tu idea, lo que tú piensas al respecto de un tema. Por poner un ejemplo, cuando todavía se discutía sobre si la Tierra era redonda o si era plana, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, no sé por qué, ambas ideas eran solo opiniones, porque nadie tenía un dato que sustentara esa idea. Sin embargo, cuando se realizaron los viajes de Cristóbal Colón y algunos posteriores, se demostró que la Tierra era redonda y por lo tanto ahora esos datos sirven para sustentar una opinión que es verdadera. Eso es justo lo que buscamos en un ensayo. A eso lo llamamos argumentar, sustentar tu opinión en datos verídicos. Así que cuando busques información para tu ensayo, tienes que asegurarte bien de que estés buscando datos e información fidedigna y no nada más simples opiniones de personas por ahí. Bueno, eso es todo por mi parte el día de hoy. Si todavía tienes... Muy bien, creo que nos queda más claro sobre cómo podemos hacer el ensayo, porque bien nos comparte la estructura que debemos de seguir y qué debe de contener cada uno de estos puntos. Nos vamos entonces a explicar lo que es el proyecto integrador y lo que tenemos que hacer esta semana, que es nuestra última semana. Vamos a hacer nuestro proyecto integrador que, como bien su nombre lo dice, aquí vamos a plasmar toda la serie de conocimientos que hemos adquirido a lo largo del módulo y que ya hemos trabajado con anterioridad. Vamos primero, el título del proyecto son mis argumentos finales. Aquí yo hice captura de pantalla sobre el documento que ustedes van a descargar y que es necesario que ustedes vayan contestando. Primero, elige un tema que te interese y tenga repercusiones en tu entorno. Aquí nos dice, tenemos que escribir aquí dentro, pues un tema que sea de nuestro gusto y que sea obviamente también importante para el lugar que nos estamos encontrando o el ambiente en el cual nos desarrollamos. Punto número 2. Piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito en específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. O sea, ya identificamos un tema, ya vimos la importancia en algún entorno, en el ambiente donde nos desenvolvemos. Ya podemos nosotros identificar un problema al cual queramos investigar. Este es nuestro punto de arranque para una investigación. Si no tenemos bien definido el problema, no vamos a poder avanzar hacia todo lo demás. Acuérdense que la semana pasada que estuvimos viendo la parte de la argumentación en la investigación, hablábamos acerca de un problema. ¿Qué es lo que queremos investigar? Nosotros podíamos decir, bueno, el problema tiene que ser concreto. Tenemos que también delimitarlo y lo podemos redactar en forma de pregunta. La pregunta que teníamos en el ejemplo de la semana pasada era de saber por qué los estudiantes de medicina de primer semestre de la Universidad Nacional Autónoma de México entre los años tales y tales tienen mayor índice de reprobación. Entonces, decíamos que es algo que queremos investigar en forma de pregunta, pero lo delimitamos muy bien para poder realizar lo que es la investigación. Ahora, ya que tenemos bien definido lo que es el problema, pasamos al punto número 3. En 3 líneas se escribe por qué es importante investigar acerca de este tema. O sea, aquí vamos a dar nuestra justificación de por qué es necesario esta investigación. Tenemos que avalarla o argumentar la importancia de la investigación. Punto número 4. Escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto de tu problema de investigación. Nos debemos de acordar que desde la semana pasada ya hemos visto que una hipótesis es una suposición. Algo que yo creo que va a pasar, sea cierto o no, no hay ningún problema en que sea cierto o no, porque eso posteriormente con otra investigación que hubiéramos hecho o continuar con la investigación, podríamos saber si es cierto o no, pero únicamente nos quedamos hasta el punto de que la hipótesis es una suposición. Y lo hemos visto, ustedes tienen dentro de los recursos un video que dice 5 pasos para elaborar una hipótesis. Y nos dice ahí que debemos de trabajar con una fórmula que comprende primero causas y efectos.
Si sucede esto, entonces va a pasar esto. Si yo no estudio para mi examen, entonces tengo mayor probabilidad de reprobar ese examen. Por lo tanto, la materia, ¿no? Entonces, podemos trabajar con esa fórmula muy sencilla. Vean ese video, ya hicimos ejercicios, lo vamos parando. Y de esta manera podemos escribir nuestra hipótesis, todo relacionado con el tema que hemos estado eligiendo. Punto número 5. Escribe 2 ciencias desde las que abordarás el tema. Esto lo hicimos desde la semana número 2, donde mostramos las disciplinas o áreas de conocimiento que nos van a compartir información, obviamente ya conocimientos que van a terminar de enriquecer lo que nosotros estamos encontrando. Si yo hablo sobre la contaminación auditiva, posiblemente un área importante sería que se legalice pues los niveles de ruido de fiestas, de sonidos que pueden afectar nuestra capacidad auditiva. Entonces, posiblemente un área o ciencia que me pueda ayudar mucho, pues, obviamente es el derecho. Entonces, tenemos que ver qué queremos, cuál es el objetivo que buscamos y seleccionar las 2 ciencias desde las cuales vamos a abordar el tema. Punto número 6. Describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales informáticas que revisaste en el módulo. ¿Qué hicimos? ¿Qué paso hicimos? ¿Qué ruta seguimos para obtener la información y realizar nuestra investigación? Ya lo mencionábamos. Si estoy en derecho, posiblemente lo que voy a hacer es consultar bibliotecas digitales que tengan que ver con el derecho para encontrar aquella normatividad que viene relacionada con este tema. Entonces, tenemos que decir qué hicimos y qué hacemos para obtener esa información. En el punto número 7, nosotros vamos a argumentar nuestra postura acerca del tema. ¿Qué es lo que nosotros pensamos sobre este tema? Posiblemente yo elegí la contaminación auditiva y posiblemente mi postura es que es necesaria una legislación que regule los niveles de sonido de alguno de las fiestas, por ejemplo, que se dan en las regiones, en los carnavales, etcétera, ¿no? Entonces, tengo que argumentar la postura que tengo yo sobre este tema. Punto número 8. Plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recordemos que la estructura de los argumentos es premisas, conclusiones. Premisas, ideas completas que nos llevan a generar una conclusión y las conclusiones o mi conclusión tiene que incluir estas premisas. Entonces, en este mismo tema y relacionado con este tema, yo voy a redactar 3 argumentos con su estructura aquí mismo. Recordemos que esto ya lo hemos hecho desde la semana número 1 cuando empezamos a redactar nuestro propio argumento y lo compartimos en un texto, que es lo que vamos a hacer a continuación en el punto 9. En el punto número 9, en al menos una cuartilla de este mismo documento, acuérdense que una cuartilla es la hoja completa tamaño carta, de un lado, redacta un ensayo a partir de tus argumentos, en el que de forma interdisciplinar destaques la importancia de este tema. Recuerda colocar tus fuentes de consulta. ¿Qué decir? En el punto número 8 yo ya redacté 3 argumentos con su estructura y sobre el tema. Ahora, esos 3 argumentos me los voy a llevar a mi ensayo. ¿En qué parte del ensayo? Ahí viene como pregunta para que me lo escriban en el chat la respuesta. ¿En qué parte del ensayo yo tendría que incluir mis 3 argumentos? ¿En la introducción, en el desarrollo o en la conclusión? Vamos a ver quién me dice. En el desarrollo, muy bien. En el desarrollo yo tengo que colocar mis 3 argumentos, mas no voy a colocarlos como en forma de lista, argumento 1, argumento 2, sino dentro de una redacción yo voy a incluir, gracias, yo voy a incluir mis 3 argumentos. Como cuando hemos leído la revista Cómo Ves, que hablamos en la semana número 1 sobre la lectura en la época de Internet,
Y entonces veíamos dentro del artículo que el autor puede compartirme algunos argumentos, así como hemos leído los autores que en sus textos nos han compartido argumentos, así yo lo voy a compartir dentro de mi ensayo en la parte del desarrollo. ¿Conforman el texto los argumentos? Sí, y sobre todo van en la parte de mi desarrollo. Porque en la introducción yo voy a hacer como una motivación o voy a decir de forma general de qué va a tratar mi texto y yo ya voy a incluir los argumentos en el desarrollo y mi conclusión es mi cierre. Entonces, por lo cual, ¿dónde irían? Viene siendo la parte del desarrollo. Recordemos que al final aquí nos solicita agregar nuestras fuentes de consulta. Acuérdense que las estamos compartiendo en formato Chicago. Mi sugerencia es, como lo vimos desde la semana 1, trabajemos con buscadores académicos que nos dan información válida, confiable. Entonces, busquen Redalyc, que es, ya saben, para los que estuvieron en esta sesión, si no, les estoy poniendo el nombre en el chat y ustedes tienen ese recurso en la plataforma, en el foro novedades, es una infografía que dice buscadores académicos. Buscan Redalyc, es un buscador, ahí colocan el tema y cuando ya han seleccionado de todas las opciones del tema, pues ustedes pueden buscar, ver cómo se debe citar esa fuente de consulta en formato Chicago. Tengo una pregunta, vamos a ver. El proyecto integrador será acerca de un avance científico o un problema de mi entorno. El proyecto integrador será como se pide en la pregunta, en el punto número 2. Ya has elegido tu tema y en el punto número 2 vas a escribir tu problema de investigación sobre ese tema. Es lo que vamos a hacer. Tiene que ser un tema de nuestro interés, por lo cual y que encontremos pues, un área de oportunidad, un problema que sea necesario investigar. Por eso lo vamos a colocar en el punto número 2 y por lo cual el proyecto proviene de ese problema de investigación. ¿Ok? ¿Vamos bien? No, de nada. Vamos con el punto número 10. Graba un audio de máximo 2 minutos en el que expongas uno de tus argumentos y defiéndelo. O sea, de los 3 argumentos yo voy a trabajar con uno nada más. Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que leas en voz alta, sino que lo expreses de forma natural. Esto quiere decir, voy a compartir un argumento y voy a mencionarlo en el audio. Una vez que lo tengamos, acuérdense que lo pueden subir, lo deben de subir a la nube para que únicamente se comparta aquí el enlace, como lo hemos visto a lo largo de todo el mundo. León María me dice, esa era mi duda, entonces ¿será sobre lo que hemos visto que se puede investigar? En el punto número 1, aquí ya no nos hace mención de que podríamos nosotros utilizar el mismo tema que hemos trabajado a lo largo del módulo. Aquí lo que nos dice en el punto número 1 es que seleccionemos un tema de nuestro interés, que sea importante para nosotros, que nos guste o que deseamos obtener mayor información, por lo cual vamos a hacer esa investigación. Entonces debemos de partir de seleccionar un tema que sea obviamente de nuestro interés. Ya que el trabajar con la legislación de las drogas ya es un tema que hemos estado trabajando. Entonces aquí tenemos la oportunidad de trabajar con un tema nuevo. Muy bien, hasta aquí hago una duda sobre el proyecto integrador. A ver, vamos a ver. Me dice Cristina. No me queda claro que el tema debe tener repercusiones en nuestro entorno, en nuestra comunidad, sí. En nuestra comunidad, o bien
en el ambiente en el cual yo me desenvuelvo. No sé, voy a hablar posiblemente yo trabajo en una ONG que trabaja con niños de la calle. Pero los niños de la calle no están en mi comunidad, porque a lo mejor mi comunidad es en otro lado y no hay niños de la calle. Pero entonces yo puedo seleccionar dos cosas. Algo que tenga repercusión en mi comunidad o algo que tenga repercusión en el ambiente en el que yo me desenvuelvo y que es de mi interés. Eso bien podríamos nosotros hacerlo. Dice, o de la sociedad en general. Sí, también puede ser de la sociedad en general. La importancia de hacerlo así es porque tendríamos mayor información sobre este tema, que si yo lo hago sobre la forma de reutilizar los cubrebocas y convertirlos, por ejemplo, en un país los convierten en lentes, en armazón de lentes, pero aquí en México no hay todavía. Entonces está en otro país, es más difícil porque no es algo que tenga algún impacto en donde yo me desenvuelvo. Dice María que dijeras un tema que te interese, buscarás un problema acerca de tu tema que te afecte a tu entorno. ¿Estoy mal? No estás bien. Correcto, es así como debe de ser. ¿Sí? Sí, exactamente, puedes agarrar cualquier tema. Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos ahora, tenemos que realizar, de nada, participar en nuestro foro de integración, el mejor avance científico. Recordemos que los foros tenemos que leer primero las indicaciones. En este caso vamos a trabajar con el mejor avance científico y para lo cual tenemos que tener como mínimo 5 aportaciones y aquí vienen cada una de las 5 aportaciones que debemos de hacer. Recordemos que es un espacio donde todos convivimos, así que hay que fomentar el respeto y la tolerancia. Estamos en un módulo de argumentación, por lo cual nuestros comentarios tienen que ser argumentados. Tenemos que justificar. Si vamos a consultar fuentes externas, compartamos las fuentes de consulta. Y recordemos que un punto muy importante es que debemos de participar a lo largo de la semana, ya que si ustedes revisan la rúbrica, es algo que viene ahí estipulado. Entonces, por favor, después de estas indicaciones, revisemos qué nos pide cada una de las aportaciones y contestemos en consecuencia. Ustedes, yo les compartí este recurso dentro del foro, que son los 7 avances tecnológicos para combatir la pandemia de la COVID-19, que pues son avances científicos y bueno, espero que les sirva de esta información que viene dentro del foro. Muy bien. Para saber que nosotros debemos de compartir pues nuestros argumentos, decíamos en un inicio que una argumentación es un discurso oral y escrito. Por lo tanto, en la parte de escrita también tenemos que cuidar qué escribimos, cómo lo escribimos y sobre todo, pues aquellas reglas que nos permiten que nuestro mensaje se comprenda. Cuidar el punto y aparte, cuidar las comillas, cuidar el punto, la coma, punto y coma, el paréntesis, el guión, los signos de interrogación que ahora ya casi no los utilizamos ya nada más el último o de plano ni lo utilizamos. Los guiones, la diéresis. Es necesario saber utilizar todo esto porque a lo mejor una coma le va a dar la diferencia y le va a dar el énfasis a una oración que nosotros queremos compartir. Entonces es importante escribimos y volver a leer, por favor, lo que estamos escribiendo para saber si se entiende, si realmente es lo que yo quería compartir. Muy bien. Recordemos que tenemos que hacer 2 actividades formativas, usar argumentos, investigación. Tenemos una actividad de autoevaluación que si ustedes ya revisaron el mensaje de su tutor y el mío, donde dice que pueden obtener hasta 43 puntos esta semana, una parte de ese puntaje es el realizar lo que es la autoevaluación. Entonces, por favor, realicémosla, hagamos el envío completo para que no se quede en proceso y el sistema pueda generar ese puntaje para completar nuestra calificación.
Fechas importantes. El módulo cierra el domingo 11 de diciembre. No hay extensiones una vez cerrado el módulo, pues nosotros tenemos que entregar las calificaciones. Entonces sí es importante que entreguen antes para que no haya ningún contratiempo. Por favor, el miércoles, a más tardar el miércoles 14 de diciembre, pero lo pueden hacer desde el 13 de diciembre, ustedes pueden ya descargar su portafolio de evidencias. Es necesario que lo descarguen, pues nosotros después ya no tenemos acceso al módulo y no tenemos manera de compartirles a ustedes su portafolio de evidencias. Es necesario que ustedes lo descarguen para que se quede de evidencia de la calificación que han obtenido. Recordemos que pues nos queda un espacio abierto al aprendizaje que viene siendo el viernes, en este caso a las 6 de la tarde. Los espero porque vamos a realizar algunas dinámicas como cierre de nuestro módulo. Si tienen alguna duda, les pido me lo puedan compartir en el chat mientras voy compartiendo la frase para cerrar. Dice, si no fuera duro, todo el mundo lo haría. Es la dureza lo que lo hace grande. Muy bien. Les agradezco mucho su presencia. Gracias por estar aquí. No se me vayan a ir sin antes yo les ponga su asistencia. Denme un minutito, por favor. Vamos a ver. A ver, déjenme ver quién estuvo conmigo. Cristina Hernández. Cristina Hernández. Vamos a ver. Flor de María. Flor de María. María del Carmen Martínez. Norma Esmeralda. Ajá. Perla Iris Huerta. Ok. Muy bien. Muy bien. Excelente noche. Síganse cuidando mucho y nos seguimos viendo en la plataforma de Prepa en Línea CEP y que tengan una excelente noche.